El conflicto entre Japón y China se intensifica. China destacó las acciones de la Organización de las Naciones Unidas y mencionó una posible respuesta militar contra Japón. Además, criticaron a Japón calificándolo de Estado ultranacionalista. Hoy vamos a analizar este tema en detalle. Vamos a verlo de inmediato. Este video existe gracias a su apoyo. Suscríbanse para que sigamos creando contenido juntos. China hizo recientemente una declaración impactante. Fu Chong, embajador de China ante la Organización de las Naciones Unidas, expresó la postura de su gobierno sobre las declaraciones del primer ministro Takaichi en una carta al secretario general Antonio Guterres. El 21 de noviembre, solicitó que se retiraran dichas declaraciones. El embajador Fu Chong ante la Organización de las Naciones Unidas declaró que las palabras del primer ministro Takaichi revelaron por primera vez la ambición de Japón de intervenir militarmente en el asunto de Taiwán y que fue el primer caso en el que se desafió abiertamente los intereses fundamentales de China y se amenazó a China con el uso de la fuerza. Añadió que tales declaraciones son sumamente erróneas y peligrosas y que su naturaleza e impacto son maliciosos. A continuación, enfatizó que si Japón se atreve a intentar intervenir militarmente en la situación entre ambos lados del estrecho, esto constituiría un acto de agresión y que China ejercerá firmemente su derecho a la autodefensa de acuerdo con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional, defendiendo resueltamente su soberanía e integridad territorial. La agencia Xinhua informó que esta carta se enviará a todos los Estados miembros como documento oficial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, China está criticando fuertemente a Japón, mencionando la cláusula activa, así que debemos prestar especial atención a esta cláusula activa. La cláusula activa de la Organización de las Naciones Unidas permite que países fundadores, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, tomen acciones militares directas contra países fascistas o ultranacionalistas, como Alemania, Italia o Japón, si retoman políticas de agresión sin requerir autorización del Consejo de Seguridad. Como la Organización de las Naciones Unidas se originó a partir de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, esta cláusula todavía existe. Sin embargo, lo que sucede es que China, de repente, ha mencionado esta cláusula activa y ha insinuado que, en caso de emergencia, podría atacar a Japón. La Embajada de China en las Filipinas publicó en X una caricatura de la primera ministra Takaichi quemando la Constitución de la Paz y reviviendo el ultranacionalismo. También señalaron que Takaichi insinuó una posible intervención militar en el estrecho de Taiwán y que, de ocurrir, China respondería. Medios estatales chinos han intensificado su ofensiva, mencionando riesgo de guerra. El origen de la postura firme de China está en las declaraciones de la primera ministra Takaichi. La primera ministra Takaichi dijo que, si China invade Taiwán, ejercerán autodefensa colectiva. China lo vio como un fuerte ataque. Tras la declaración sobre autodefensa colectiva, China respondió con duras declaraciones y críticas a Japón. El problema es que Japón también responde con firmeza a las críticas y ofensivas de China. Por ejemplo, la primera ministra japonesa, Takaichi, ha mostrado una postura firme, diciendo que no retirará sus declaraciones. Especialmente dentro de Japón, esta fuerte ofensiva de China está fortaleciendo aún más el sentimiento antichino. La popularidad de la primera ministra Takaichi crece. Dentro del Partido Liberal Democrático de Japón, muchos consideran que las declaraciones de la primera ministra Takaichi fueron algo inapropiadas, pero como la opinión pública está a favor de Takaichi, están mostrando una actitud de apoyo activo hacia ella. Según una encuesta de Kyodo News este mes, la aprobación de la primera ministra Takaichi subió 5 puntos a 69.9%. Mayoría apoyan a la primera ministra Takaichi. China mantiene postura ofensiva hacia Japón. El 19 de noviembre, las autoridades diplomáticas chinas notificaron a Japón la suspensión de las importaciones de productos marinos japoneses. China prohibió importar productos marinos japoneses tras el vertido de aguas contaminadas de Fukushima Daiichi en agosto de 2023. Sin embargo, este año, en junio, decidieron reanudar las importaciones y comenzaron a importar desde el 5 de noviembre. Tras los comentarios del primer ministro Takaichi sobre la intervención militar en Taiwán, suspendieron las importaciones 2 semanas después. China aumenta la presión sobre Japón y lo ataca más. También hay nuevas medidas entre Corea y Japón. Pidieron no estudiar ni hacer turismo en Japón y prohibieron películas y animaciones japonesas en China. China es clave en el turismo y estudios en Japón. Según las estadísticas de la Agencia de Turismo del Gobierno de Japón del 18 de noviembre, el número de extranjeros que visitaron Japón entre enero y octubre aumentó un 17.7% en comparación con el año anterior, alcanzando aproximadamente 35.53 millones de personas. Entre los principales países, China fue el que más visitantes tuvo y el que registró la mayor tasa de crecimiento. Aproximadamente 8.2 millones de chinos visitaron Japón, un aumento del 40.7% en comparación con el año anterior, ocupando el primer lugar. Corea del Sur creció 6.4%, con 7.66 millones de visitantes. Pero al bloquear esto, Japón sufrió un cierto impacto económico. Además, impactó el mercado de estudios en el extranjero. Hasta mayo de 2024,
123.485 estudiantes chinos están en Japón. Eso es el 36.7% de los estudiantes internacionales, pero también disminuirá. Japón tendrá un impacto económico. Aunque la tasa de crímenes cometidos por extranjeros en Japón es baja, muchos japoneses se alegran de que los chinos no vengan. Muchos chinos vienen a Corea, donde no requieren visa actualmente. Además, siguen su ofensiva contra las películas. El 6 de diciembre, China canceló de forma repentina la proyección de Shin-Chan y Cells at Work, que estaban programadas para ese día. China Central Television. China informó que la decisión se basó en el desempeño en el mercado y la opinión del público chino sobre las películas japonesas. Así inició la prohibición de Japón en China, con apoyo indirecto de Estados Unidos y Taiwán. Tommy Picot, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, destacó la alianza y el compromiso inquebrantable de defender a Japón, incluidas las islas Senkaku. Lai Ching-te, presidente de Taiwán, compartió una foto comiendo sushi con mariscos japoneses para mostrar apoyo a Japón. Además, Lawrence Wong, primer ministro de Singapur, expresó una opinión general en una entrevista con Bloomberg, diciendo que espera que China y Japón encuentren formas de aliviar las tensiones actuales para la estabilidad de Asia. Después de eso, los países del sudeste asiático, incluida Singapur, expresaron su apoyo a que Japón desempeñe un papel más importante en la región, incluso en el ámbito de la seguridad, y continuaron haciendo declaraciones indirectas de apoyo a Japón. Lo que está sucediendo es que cada vez hay más países que se están uniendo a Japón, pero a pesar de este aumento en la solidaridad, China sigue manteniendo una postura ofensiva. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, apuntó a Japón en una conferencia de prensa el día 21 y dijo que si Japón vuelve a tomar el camino del militarismo y rompe su promesa de desarrollo pacífico o intenta destruir el orden internacional de la posguerra, el pueblo chino nunca lo tolerará y la comunidad internacional tampoco lo permitirá. Advirtió que esto solo puede acabar en fracaso. Japón propuso una cumbre trilateral con Corea y China en enero, pero China la rechazó porque considera que el primer ministro japonés no responde adecuadamente. China sigue rechazando el diálogo con Japón de manera muy exaltada. Se pospuso la reunión de ministros de Cultura de Corea, China y Japón en Macao el 24 de noviembre. Actualmente se celebra la cumbre del G20 en Sudáfrica, sin una reunión prevista entre Japón y China. La razón por la que China está reaccionando de manera exagerada a esta situación está directamente relacionada con el problema de Taiwán. Superficialmente, se menciona la declaración de intervención militar de Japón. Pero desde la perspectiva de China, el hecho de que Japón se convierta en una base de apoyo crucial en caso de una emergencia en Taiwán es lo que más presión les genera. De hecho, en varios escenarios de guerra entre ambos lados del estrecho, presentados por diferentes think tanks, se repite el análisis de que la razón por la que China desconfía de Japón no es simplemente por sentimientos históricos, sino por el papel que Japón desempeñaría en un escenario relacionado con Taiwán. Si ocurre un conflicto en el estrecho de Taiwán, las regiones más al sur de Japón, como Okinawa, Yonaguni y Miyako, serían las primeras en convertirse en campo de batalla. Antes de desplegar portaaviones, marines y fuerzas móviles de Estados Unidos, esta región será la base avanzada de respuesta, por lo que China debe considerar el territorio japonés desde el inicio. Este es el punto que incomoda a China. Si China invade Taiwán, las bases de Estados Unidos en Okinawa responderán de inmediato. Un error chino permitiría una rápida intervención estadounidense y arruinaría el plan chino. Desde la perspectiva de China, para invadir Taiwán, deben bloquear al máximo las rutas de intervención de Japón y Estados Unidos durante las primeras 48 horas, y los primeros objetivos a atacar serían las bases militares estadounidenses en Okinawa, Japón. Cada vez que China lanza un fuerte mensaje de advertencia hacia Japón, queda claro cuán cerca está el conflicto de poder en torno al estrecho de Taiwán. Al final, este conflicto parece un choque diplomático entre China y Japón, pero fundamentalmente la interpretación dominante es que se trata de un enfrentamiento previo al escenario de guerra en Taiwán. China teme que Japón se convierta en la puerta de entrada para la intervención en la guerra. Y Japón no tiene más opción que unirse más estrechamente a Estados Unidos para frenar los movimientos de China de unificar Taiwán por la fuerza. Este incidente no es un conflicto emocional entre países, sino una muestra de la estrategia sobre Taiwán. Para Japón, si Taiwán cae en manos de China, la seguridad nacional cambiará totalmente. Lo que más preocupa a Japón es que, si China asegura Taiwán,
se abrirá una salida para que China avance hacia el Pacífico Occidental. Hasta ahora, Estados Unidos y Japón han estado bloqueando en cierta medida los movimientos de la Marina china a través del eje Taiwán-Okinawa. Pero si Taiwán cae, esta línea de defensa se derrumbará. La Marina china tendrá rutas más libres y las islas del suroeste de Japón quedarán atrapadas en un gran cinturón de presión. El sistema de defensa antimisiles de Japón y el radio de operaciones de la Fuerza Marítima de Autodefensa se reducirán, y al ser arrastrados profundamente dentro del alcance ofensivo de China, los riesgos de seguridad aumentarán de manera explosiva. A esto se suman problemas económicos. El comercio japonés depende del estrecho de Taiwán. China podría controlar el corredor marítimo clave para la economía japonesa, que transporta petróleo, gas natural licuado, materias primas y productos. Si China presiona militarmente o declara el estrecho de Taiwán como su zona de influencia, la economía japonesa sufrirá un fuerte impacto y su seguridad energética dependerá de la estrategia china. Debido a esta estructura, Japón considera que mantener el estado actual de Taiwán está directamente relacionado con la supervivencia de su propio país. China está sacudiendo fuertemente este orden y Japón se encuentra en la realidad de que, en lugar de dejarse arrastrar por esa corriente, debe resistir de alguna manera. Se espera que la confrontación entre Japón y China crezca más. ¿Qué opinan sobre la situación actual? Compártanlo en los comentarios. Eso es todo por el video. Gracias.